Una niña es terriblemente asesinada ante los ojos de su hermana. Así de fuerte empieza Lost in Random, para después continuar con la historia de nuestra protagonista, que es una niña diferente a la niña asesinada anteriormente. Más adelante veremos qué ha deparado el futuro. Muy buenas manada, yo soy el señor Lobo y comenzamos con el análisis de la historia de Lost in Random. Érase una vez un mundo muy especial y mágico llamado Azar, un reino oscuro en el que el futuro de los ciudadanos lo determina la simple tirada de un dado. Sí, en este mundo todo se decide por un dado. ¿Morirás ante tu destino por el dado o aprenderás a utilizar el azar a tu favor? Comenzamos nuestra aventura con una niña llamada Par. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Esta vive en la ciudad de Umburbio y es una uniana. ¿Pero qué significa ser uniana? Os explico. En este mundo, si eres de Umburbio, eres de clase social muy baja. Eres una uniana. ¿Y por qué? Bueno, nunca has tenido mucha suerte. Aquí vive la gente que ha sacado un número 1 en el gran dado negro. Este dado solo lo posee la reina malvada. Ya no aguanto. Y ya os adelanto que ese dado está trucado. Así que esta reina es una tirana que controla el mundo y el azar para conseguir su beneficio. En este mundo tan especial hay 6 ciudades donde puedes vivir. ¿Y cómo sabemos dónde viviremos? A ver, todos los niños al cumplir la edad de 12 años tienen que hacer una tirada de dados para decidir dónde vivirán. Según el azar en tu tirada de dados, si por ejemplo sacas un 1, sacas un número 1, como ya dije, vivirás en Umburbio. Si sacas un 2, vives en Londos. Un 3, en la ciudad llamada Triena. Si lanzas el dado y sacas un 4, vivirás en Villa 4. La quinta ciudad se llama Cincópolis. Y la ciudad del reino donde todos quieren vivir, aquí vive la reina. Todos felicidad, esta ciudad se llama Seistopía. Es una ciudad llena de alegría y riqueza donde todos los niños quieren ir. O eso nos hacen creer. Siento deciros que no todo es lo que parece. ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios y suscribíos. Como ya os dije antes, nuestra protagonista se llama Par. Tiene una hermana que se llama Impar y ha cumplido los terribles 12 años. ¿Por qué digo terribles? Porque todos los niños a los 12 años tienen que lanzar el malvado dado negro de la reina para decidir en qué ciudad vivirán. ¿Seguirá Impar en Umburbio o tendrá que ir a otra ciudad? Vamos a ver. Lanza el dado y saca un 1. Pero como ya os dije, ese dado está trucado y se gira misteriosamente para convertirse en un número 6. ¿Y qué significa eso? Pues esto significa que Impar vivirá en Seistopía, el lugar más feliz de este mundo, pero vivirá lejos de su familia sin su amada hermana, que ya hemos dicho que se llama Par. Y pensaréis, ¿quién narices es esta señora mitad búho, mitad monstruo, bastante extraña? Pues a ver, se llama la Tata Fortuna y es el brazo ejecutor de la malvada reina. La ayuda y acompaña para cumplir sus malvadas intenciones. Es algo así como la ayudante principal de la reina. Como Impar sacó un 6, es arrancada a la fuerza de su hogar, de sus padres y de su amada hermana Par, supuestamente para ir a vivir una vida mejor junto a la reina. Par se queda destrozada por la pérdida de su hermana. Pero la vida continúa en la ciudad de Umburbio. Un año después de este hecho, de la marcha de su hermana, algo extraño ocurre. Nuestra amada protagonista Par no para de tener sueños que parecen muy reales, parece que alguien está pidiendo ayuda. Esto es algo que crea mucho estrés a nuestra protagonista. Y además, para colmo, en uno de los momentos cuando se despierta ve un fantasma que parece muy amigable, no es un fantasma de los que dan miedo, es un fantasma que quiere darle a entender algo a nuestra protagonista. Nos pide a su manera que le sigamos. ¿Será el fantasma de su hermana? ¿Ha fallecido su hermana? ¿O será solo un simple fantasma? Pues sinceramente no creo. Este fantasma va a ser muy importante en la historia y se trata de alguien que ya conocemos. Par tiene una visión y entiende que debe abandonar Umburbio, la ciudad de los unianos.
para ir a salvar a su hermana de las garras de la reina. Aunque supuestamente su hermana está viviendo felizmente en Seistopía, o eso nos hacen pensar. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Eso ni siquiera existe! Par tiene la idea de salir de un burbio para buscar a su hermana, así que consigue adentrarse en un barco que parece que va a salir de un burbio. Se adentra en este barco como polizona. ¿Existe la palabra polizona o sería polizón? Bueno, como polizona, junto a un personaje muy gracioso llamado Germán, que no quiere dejarnos que nos metamos con él, pero al final nos permite un hueco en su escondite. Pero con tan mala suerte que este barco que nos permitía salir de un burbio para buscar a nuestra hermana se hunde rápidamente y debemos escapar. ¿Y cómo escapamos? Volando con una especie de paraguas. Ya os aviso que esto que estáis viendo ahora es un guiño al final del juego, ya que ocurre algo parecido que ya veremos. Y es así como con este paraguas llegamos a un lugar misterioso, abandonado, derrumbado. Terrible. ¿Qué es esto? Se llama el Valle de la Suerte. Es un valle de dados. Hace mucho tiempo que nadie estuvo por aquí. ¡Marica! ¡Marica! Parece un lugar muy peligroso. Incluso comienza una pelea que no sabemos cómo enfrentarla. Es un monstruo gigante, no sabemos qué hacer. Pero por suerte, en un momento crítico donde estamos a punto de perder la vida, llega nuestro nuevo amigo llamado Dadelio. Es un dado, sí, es un dado. Al principio, tanto este dado como la protagonista se asustan. Es bastante extraño que un dado te hable. No saben muy bien qué hacer, pero una vez que parece que los dos no somos peligrosos, nos hacemos amiguito del dado y nos damos cuenta que gracias a él empezamos a luchar, empezamos a destrozar y nos convertimos en dadomadores. Qué bonito juego de palabras, ¿verdad? Un dado más un domador, se trata de un dadomador. Es decir, en la historia ahora todos los combates los vamos a realizar con este dado. Lanzaremos el dado y según nuestra puntuación podremos lanzar unas cartas para luchar contra los malos. Es una especie de juego de rol mezclado con acción. La verdad que es impresionante, es muy original. Estas cartas tienen habilidades únicas que iremos usando y mejorando a lo largo del juego. Os resumo así nomás. Si esto hace gracia, si esto es gracioso, que baje Dios y lo vea. Que ya hemos salido de un burbio. Nuestro barco se estrelló y tuvimos que salir volando. Pero el azar quiso que llegáramos al Valle de la Suerte, el valle donde hemos encontrado a Dadelio. Y gracias a eso ahora somos ultra mega poderosos porque tenemos un dado. No sé si os dais cuenta de la importancia de esto. Actualmente solo la reina tiene un dado y ahora nosotros tenemos un dado, pero este dado, a ver, es cierto que le faltan algunos números. No es un dado de 6 números, es un dado actualmente de 3, solo 3 números, pero bueno, vamos poco a poco. Como ya os he dicho, ahora tenemos un dado. ¿Quién tiene el otro dado? La reina. Tenemos que luchar contra la reina. Anteriormente, como la reina es la única que tiene el dado, por una especie de pacto satánico que ha hecho, todos los habitantes del mundo de azar se encuentran sometidos a ella. Así que ya es hora de hacerle frente, ya es hora de atacarla. Ya tenemos un dado, tenemos al gran Dadelio. Pero esperad, vamos por partes, tenemos que ir por diferentes ciudades hasta llegar a Seistopía. Así que continuamos con la segunda ciudad llamada Londos. Sí, como London, pero con 2 Londos. Bueno, es un guiño a la ciudad de London. En esta ciudad se encuentra la mayoría de las personas que sacaron un 2 en el dado. Están en una posición social un poco más alta que los unianos, pero muy por debajo de la clase social dominante que serían los seisianos, los que han sacado un 6. Es cierto que además aquí toda la gente está loca. En Londos toda la gente está loca. Es muy extraña. ¿Y por qué? Tienen doble personalidad. Cuando hablas con ellos, tan pronto te dicen que les gusta algo como que lo odian. La misma persona te dice que eso es una maravilla como que es una mierda. Porque tienen doble personalidad. Actúan como si fueran 2 personas diferentes. Y por si fuera poco, están creando una ciudad paralela a Londos que se llama Doslon. Qué casualidad, ¿no? El mismo orden pero cambiando el orden de las letras. En esta ciudad están obsesionados con tener todo doble. Así son los dosianos, bastante locos. Y ahora conocemos a un personaje muy importante en la historia. Conocemos a Tríope. ¿Qué es este señor? ¿Es de Monstruos S.A.? Esto es una mezcla del de Monstruos S.A. de Mike Wazowski con el otro, con el monstruo gigante este. Espera, hostias.
El pobre solo tiene un ojo, un único ojo. ¿Y dónde están los otros 2 ojos? Porque este parece que tiene 3. Pues os acordáis de la Tata Fortuna, la malvada Tata Fortuna se los arrancó. ¡Qué maja! Es muy pu ella. Pero ¿quién tiene esos ojos ahora mismo? Los tiene... Aldecal. ¿Aldecal? ¿No habíamos hablado antes de Aldecal? Pues no, os explico. Como ya sabéis, en esta ciudad hay gente con doble personalidad, hay gente que tiene sus dobles, todo doble, por eso es el número 2. Así que Aldecal realmente es el alcalde, pero es el alcalde malvado que ha cambiado el nombre. En vez de llamarse alcalde, se llama Aldecal. Es el alcalde de Doslón, la segunda ciudad que está copiando a Londos. Además, este alcalde, bueno, esto no sé qué cojones es esto, está obsesionado con las rimas, sí, las rimas de hip hop, tipo una batalla de gallos que se ponen a rapear. Le gusta muchísimo hacer rimas, pero a la vez se le da tremendamente mal rimar, pero muy mal, se le da muy mal. Y por suerte a nuestra protagonista se le da muy bien, es una máquina rimando. Así que este señor le propone un trato. Bueno, dicho señor por decir algo, este monstruo le propone un trato. Ella, nuestra protagonista Par, le ayuda a rapear rimas y él le devolverá los ojos de Tríope. Sí, porque los tiene él, los tiene este cabrón. Trato hecho. Pero el malvado Aldecal tiene otras ideas más siniestras. Y cuando consigue las rimas perfectas, no le devuelve los ojos de Tríope, sino que encima la traiciona y la quiere matar. Así que Par, que no se corta por nada, que es una auténtica guerrera, comienza la lucha con él. Y pim pam pum, y Par acaba con este señor como un atún. Sí, lo sé, es malísima la rima. Pero me hacía mucha ilusión soltarla, ya que el alcalde llamado Aldecal es un loco del rap, señor lobo rapero. Una vez que hemos asesinado a Aldecal, la gente de Londos está mucho más contenta, ya que Aldecal era un tirano, era el alter ego del alcalde, que era muy pu, era muy K, era muy bro. Entonces en Londos nos hemos convertido en una heroína. Y lo mejor de todo es que Tríope es un experto en arreglar dados. Le devolvemos sus ojos y a cambio... Espera, hostia, se los ha puesto como alguien que se pone unas gafas, se los quita y se los pone. Bueno, a cambio, este gran ser nos mejora nuestro dado Dadelio y le añade un número extra, así que ya podemos pasar a la tercera ciudad llamada Triena. Es cierto, antes dijimos que tenía 3 números el dado, pero no, tenía 2, ahora sí tiene 3. Par continúa con sus sueños que son súper reales. Son visiones de lo que ve Impar, nuestra hermana. Y en este caso, la malvada reina nos entrega una máscara. Es una máscara como la suya. Esto se empieza a poner chungo, más tenebroso. El tiempo se agota, ya que poco a poco nuestra hermana está más del lado de la reina. Y parece que no se acuerda de su anterior familia, parece que no se acuerda de nosotros. Y llegamos a mi parte de la historia favorita. Esta parte es súper interesante, es una pasada, quedaos, me encanta. Os pongo en contexto. Primero suscribíos y os lo explico. Aquí hay 3 hermanos que gobiernan. Están muy locos los 3 y además no se hablan entre ellos. Son literalmente imbéciles. Son de la nobleza y se niegan a hablar entre ellos. Y todos critican a los demás. El uno critica al otro, el conde a la baronesa, el duque al conde, la conde a la baronesa, baronesa al conde. Un hecho trágico que ocurrió hace años hizo que se separaran definitivamente. Alguien mató al rey, mató a su padre. Todos se culpan sobre su asesinato, es decir, uno dice que es el duque, el otro dice que es la baronesa, entre ellos se echan mierda. Pero es que encima no hablan para aclarar la situación, por lo tanto aquí hay una guerra civil. En este pueblo hay una guerra desde hace años por este motivo y no parece que nunca vaya a acabar. Pero también tenemos 2 personajes muy importantes. Uno es el Coco, sí... A ver, es el Coco. ¿Así se llama en España? Bueno, decidme cómo se llama en vuestros países en los comentarios. ¿Cómo se llama el Coco? El Coco, aquí por lo menos, es ese personaje típico del folclore que se usa para meter miedo a los niños. Os voy a poner la canción que se canta a los niños. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el Coco y te comerá. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el Coco y te comerá. Me canta a mí eso de pequeño y más que dormirme me da un infarto. Y otro personaje muy importante en esta historia se llama Nesca. Es una adorable anciana con graves problemas de memoria. Es la antigua guarda del rey y de sus hijos. Pero actualmente la pobre no tiene muy buena memoria y está en horas bajas, no se entera de nada.
¿Os acordáis del Coco que viene y te comerá? Bueno, pues este está harto de la guerra civil entre hermanos porque dice que debido a esta guerra ya nadie teme al Coco, temen más a la guerra que a él. Pero este es un auténtico cabrón. Así que rapta a nuestro amigo Bernardo. Bernardo era un niño que vivía con nosotros en Suburbia y ahora se encontraba por aquí. Como decía, el Coco rapta a Bernardo y si nosotros conseguimos acabar con la guerra civil, nos devolverá a nuestro amigo. Es así como empezamos una investigación y poco a poco vamos hablando con los tres prepotentes hermanos. Vamos atando cabos, uniendo hilos y finalmente ayudamos a Nesca a recordar quién mató al rey. Hablando con Nesca, descubrimos... bueno, aquí viene un giro dramático de los acontecimientos. Cuando Nesca recuerda quién mató al rey, se da cuenta de que el asesino de su propio padre entre los tres hermanos es... ninguno de ellos, ninguno de los tres. ¿Sabéis quién le mató? El Coco. El Coco mató al rey. No solo rapta a niños, sino que mata a reyes. Ha cambiado la versión de la historia. Y absurdamente, nadie se acordaba de esto. Los tres hermanos no se habían enterado, Nesca había perdido la memoria, pero ahora lo sabemos. Y los hermanos son tan tontos que comenzaron una guerra hace tantos años que ya ni sabían el motivo. Su propio ego les impedía perdonar. Moraleja de esta parte. A veces pasan tantos años por una discusión o malentendido entre personas que ni sabes ya cuál es el motivo por el que discutiste. Han pillado a Coco y este que hace desaparece. ¿Volveremos a ver a Coco? Quedaos para saberlo. Cada vez estamos más cerca de salvar a nuestra hermana. Vamos ya a Villa 4. Solo nos quedan 3 ciudades. Aquí ya la gente es un poco más subidita. Se piensa que están en la nobleza, que son los mejores, la crème de la crème, ya que pensad que es la 4ª ciudad. El enemigo en esta zona, el tirano, se trata del llamado Tetraco. Este señor que tiene capturado a un pobre niño es bastante cabrón. Durante toda nuestra lucha en Villa 4, el fin es conseguir el 4º punto de nuestro dado para poder luchar contra Tetraco y vencerle. Además de salvar a este niño para salir de esta ciudad y avanzar hacia Cincópolis, el lugar de los que sacaron un número 5. Así que no nos queda otra que enfrentarnos con Tetraco, ya que no sabéis quién vence. Pues sí, vencemos. Como siempre, el malo suplica, que si no soy tan malo, que si no me hagas daño, se pone a lloriquear como todos los malos. Le dejamos vivir y salvamos al niño capturado, por fin, y se le entregamos a su hermano. Los dos hermanos están súper felices, por fin se reencuentran. Estos hermanos son tan buenos y amables que nos dicen que tienen un saco, es una especie de saco mágico que nos permite viajar hacia donde queramos. ¡Oh, qué majos son estos hermanos! Pues nada, vamos a meternos en el saco. ¡Qué agradable viaje vamos a tener! ¿Verdad? ¿Verdad? Pues no, otro más que nos traiciona. Estos niños son muy malvados. ¿Qué nos pasa? No os fiéis de nadie en esta vida, consejo del señor Lobo. ¿Os dais cuenta? Salvamos a su hermano y estos nos lo pagan metiéndonos en un saco del que os cuento. Este saco es una especie de cueva maldita donde no podemos salir. Todo el que entra ahí muere. Cuando estamos dentro atando cabos, los dos niños malvados entran, pero ahora tienen una apariencia más demoníaca, no tienen una apariencia tan humana como antes. Es decir, parece que están endemoniados. Así que estos niños endemoniados entran dentro del saco para matarnos, quieren asesinarnos. Pero a ver, Par es la tía más dura de todo azar, así que no pueden con nosotros y conseguimos que inesperadamente uno de los malvados niños, sin querer, raje el saco con su cuchillo. Y conseguimos salir gracias a este error. Al rajar el saco, se abrió mágicamente para poder salir. Bueno, ya que esto entiendo que es bastante lioso, os hago un resumen para que os quede clarito. Ahora mismo estáis muy perdidos, ¿verdad? Así que os lo resumo. Hemos salido ya de Umburbio. Hemos encontrado a Dadelio en el Valle Encantado. En Londos hemos derrotado a Aldecal. En Triena resolvimos el conflicto de la guerra civil entre hermanos. En Villa 4 derrotamos a Tetraco y unos hermanos nos traicionaron y ahora mismo nos dirigimos a Cincópolis. Ya solo nos queda una ciudad y por fin podremos salvar a nuestra hermana. Chicos, tengo el tanto por ciento de suscriptores que me ven muy bajo, solo el 8% se suscriben. Venga, darle, no seáis vagos. Ya sabéis que me encanta crear una comunidad, que sois la hostia. Así que darle y suscribiros. Sois muy Estábamos en el punto en el que uno de los hermanos malvados rajó el saco y conseguimos escapar, pero algo extraño ocurre. Al rajar el saco,
parece que se rompe una especie de maldición y los niños, que parecían entes demoníacos, se transforman en una especie de esqueletos amigables que nos guían hasta un lugar. Es decir, parece que han perdido la maldición que tenían, que hemos roto la maldición. ¿Y hasta dónde nos llevan? Pues nos llevan hasta la barca de la muerte, de la parca. Pero no es la muerte normal que todos conocemos, es una muerte muy moderna y amigable. Os enseño por qué. Un poquillo, se ha complicado. Ya no lo tengo claro. ¿Este qué dice? Yo, what is wrong with you, girl? Hostia puta. Oh, boo hoo hoo, I'm dead. Estoy muerta, no podía hacer lo que quería. That's you. I was doing an impression of you just now. Te estaba imitando. I don't. Look, maybe Mira, your puede que sister's buscar a tu a hermana lost sea una cause cosa now, perdida, and puede que maybe no. she's not. But if I were teamed up with an amazing dice who have only made more powerful through my adventures, I wouldn't be crying to myself in the back of death boat. I'd be out there kicking evil Ay, queen. qué bueno butt, este, es un no puto matter crack. what. You've got a superpower, sis. Qué majo, joder, Don't qué waste it. bueno. Stop her and save Es de lo mejor del everyone. juego esto, ¿eh? You think I like shuttling dead ¿Tú crees que no me children gusta to the llevar other niños side? muertos a la otra Because I orilla? Pues don't. no, tengo cosas I've mejores got que other hacer. things I could be doing. You can Puedes do lograrlo, this, reúne el Steven. valor y sécate las lágrimas. So find Hostia, your qué grande courage. este. Es el mejor Try personaje your del tears. juego. La muerte nos ha inyectado positivismo y ya estamos listos para llegar a Cincópolis. En esta ciudad se encuentran los nobles, pero también aquí es donde se crean las cartas. Sí, las cartas con las que luchamos. Actualmente, las únicas cartas creadas están corruptas por orden de la reina. Además, están prohibidos los dados para que nadie pudiera hacerle frente. Pero esta vez un rayo de luz cae ante Cincópolis. Por primera vez en muchos años, existe otro dado que puede hacer frente a la reina. Este es Dadelio, junto a su dadomadora Par. Por lo que los creadores de cartas están muy ilusionados y se unen para crear una carta definitiva para entregársela a Par y que pueda derrotar a la reina. ¿Cómo se llaman los creadores de cartas? Son los naiperos sagrados. Son 5 seres, cada uno con sus habilidades especiales. Vamos con el primero, el vidente. Este es la expresión creativa. La pintora diseña la carta. El encolador, que es una especie de caracol, con sus babas pega la carta. El alquimista mezcla los ingredientes para que funcionen. Tengo que hacer un inciso. Este señor es un cascarrabias que se queja de todo y no confía nada en Par. Y el quinto naipero sagrado es el regulador. Este crea el equilibrio entre las cartas para que no haya algunas más fuertes que otras. Y es así como los naiperos sagrados se unen por fin para crear la carta definitiva que derrote a la reina. Pero esta carta tiene un secreto que nadie conoce. Solo puede ser usada en los sueños. Así que claro, Par se dispone a dormir, pero necesita una pequeña ayuda. Con ese sueño consigue por fin derrotar a la sombra de la reina. Esta, por supuesto, no es la reina, es la sombra de la reina, que lleva atacándonos en toda la ciudad de Cincópolis, así que acabamos con ella. Gracias a esta carta, por supuesto, finito, caputo, shit. Y sí, todo el juego queríamos llegar a Sextopía. Pues, poco a poco, todo llega, amigos, ya estamos aquí. Fijaos qué bonito, qué maravilla, qué cantidad de colores, qué luces. Es como un parque de atracciones maravilloso, no me extraña que todo el mundo quisiera venir aquí a Amazing. Vaya. Según nos vamos acercando no es lo que parece. Y resulta que al final, Sextopía, lo único que es una ciudad de cartón y piedra falsa, fake news. Pero, ¿por qué crear esa falsedad? Ojo, lo crearon para confundir a todas las personas que vivían en otras ciudades, desde Umburbio hasta Cincópolis. Al final, todas las ciudades es la misma mierda. Es una farsa que ha creado la reina. ¿Y por qué? Ahora lo veremos. Seguimos caminando y llegamos a la verdadera Sextopía. No es ese lugar lleno de luz que habíamos visto, es muy oscura. No parece que haya alegría por ningún lado, no hay gente. Todo es muy tenebroso y lleno de laberintos. Y como no podía ser de otra manera, por fin nos encontramos con la Tata Fortuna, la mano derecha de la reina, el brazo ejecutor de sus órdenes ilegales. Gracias a esta y a la reina, actualmente todo el mundo se encuentra completamente hundido en este lugar sin esperanza. Así que, ante una lucha épica,
conseguimos derrotarla. Y como todos los malos, cuando les derrotas, empieza a justificarse y a pedir clemencia. Así que la dejamos vivir y vamos como locos hacia el dado negro gigante, que es el lugar donde la reina tiene a nuestra hermana impar. Pero la historia va a dar un giro dramático. Aquí es literalmente donde os va a explotar la cabeza. Vais a entender quién es la reina, que ya la conocíais de antes, y por qué hace todo lo que hace. Nada es lo que parece, así que yo os lo explico. Ya os habéis dado cuenta de que Sextopía no es ninguna utopía, es un lugar terrible, mucho peor de lo que creíamos. Aquí la reina lo que hace es capturar a los niños de 12 años. Con el dado trucado hace que saquen un 6 y vengan a vivir aquí con ella, y os explico para qué lo quiere. Pues fijaos, estos niños están conectados mediante una baba gigante al gran dado. El gran dado negro extrae las pesadillas, los terrores más profundos y las peores miserias de estos niños, conectados mediante la baba negra que sale del dado, directo al cerebro de nuestros niños. ¿Y para qué queremos esto? Pues con todo esto se genera combustible oscuro. Al final todo esto es un sacrificio de los niños para las cabezas gigantes, los que se llaman señores oscuros, los 3 señores de las cabezas. Un sacrificio que realiza la reina dándoles los miedos más internos a cambio de... pues en un rato lo veréis por qué hace eso la reina y entenderéis por qué hace todo de todo. Y si antes pensabais que era mala, malísima, ahora vais a ver que tiene su corazoncito. Ahora sí vemos a Impar al lado de la reina, pero esta la ha llevado a su bando, la tiene en su lado. Tanto tiempo juntas la ha lavado el cerebro y ya no quiere irse con Par. Así que nos toca luchar con nuestra hermana hasta matarla. No, espera. Pero antes de morir parece que no la han lavado tanto el cerebro, así que la dice a Par que confía en ella y ambas consiguen escapar. La reina, por supuesto, no para de perseguirlas, así que nos toca la batalla final con la reina y, por supuesto, la vencemos a la reina. Y es aquí, en esta cinemática, donde por fin entendemos todo el juego. Aquí entendemos por qué la reina era mala. Os explico. ¿Os acordáis al inicio del juego donde nos enseñan 2 hermanas? Una de ellas luchando con un dado que se llamaba Fortunato. En esta imagen vemos como una de las hermanas es supuestamente asesinada por una lanza. ¿Sabéis quién era esa niña asesinada? Pues es la hermana de la reina. Es esta misma niña que veis aquí en una especie de coma inducido. La reina, que se llama Alejandra, mantuvo viva a su hermana pero a un precio muy alto. La famosa reina, viendo que su hermana llamada Natalia está a punto de morir, se le ocurre hacer un pacto con las cabezas gigantes, los señores oscuros. El pacto sería el siguiente. La reina se encarga de traer a niños a Sextopía para chuparles su materia del cerebro mediante sus peores miedos y pesadillas, y los señores oscuros le darían poder para controlar a Zar y poder salvar a su hermana de la muerte. Es así como entendemos que tanto la reina como Par tenían el mismo fin, salvar a su hermana. La reina Alejandra entiende que los señores oscuros la han engañado y deja marchar por fin a su hermana para que por fin muera en paz. La reina además se da cuenta de todos los errores que ha cometido y deja escapar a Par e Impar. Y se pone a luchar con los señores oscuros con el dado Fortunato. No se sabe qué ocurre con esta reina. Posiblemente es asesinada. Pero Par, Impar y otros niños que estaban secuestrados consiguen escapar gracias a Dadelio. Este dado, que es una especie de Tupperware que almacena cosas dentro de él, se saca un montón de paraguas para que los niños puedan deslizarse volando y llegar a un sitio más seguro. Y así finaliza Lost in Random, pero espera. Entonces, ¿quién es el fantasma que veíamos? Parecía ser muy importante en la historia. Pues efectivamente, ese fantasma es la hermana de la reina, la niña que estaba en coma, la que estaba ahí con coma inducido, que mediante su espíritu de fantasma hizo llamar la atención de Par para que llegara hasta aquí para liberarla y hacer abrir los ojos a la malvada reina. Si has llegado hasta aquí, solo me queda darte las gracias. Gracias. Déjame en los comentarios qué opinas del vídeo. Yo solo puedo mejorar mis vídeos si tú me dices esto no me ha gustado, esto es una mierda, me encanta, I like it, no me gusta esto, sí, no he entendido una perdón. Así que ya sabéis, darme un buen liketón, suscribitón y todo ton. Gracias a los miembros de mi canal, gracias. Así que vamos a saludarles como siempre el gran Guinichi, Nati Solis, Phoenix Roll, Cristian Salas, Laura Noriega y Ataru.